Hacia principios del siglo XX, el fisiólogo ruso Ivan Pavlov se encontraba realizando una serie de experimentos relacionados con el aparato digestivo y los jugos gástricos, trabajando principalmente con perros como sujetos experimentales. Pavlov y sus colaboradores observaron que el proceso de salivación en los animales no únicamente era el resultado del acto de ingestión de comida o resultado de la presencia de alimentos. Se dieron cuenta de que la salivación también podía darse como resultado de que algún tipo de estímulo que fuese asociado con la comida o que predijera su aparición. En términos más experimentales, la situación elaborada por Pavlov y sus asistentes fue hacer sonar un metrónomo antes de que se le sirviera comida al sujeto experimental, un perro en este caso. Tal como se había observado, todo el conjunto de experimentos realizados dieron por resultado las bases de lo que hoy conocemos como condicionamiento clásico o respondiente, que es un tipo de condicionamiento en donde el sujeto no juega un papel activo, sino meramente pasivo y respondiente, ante una asociación entre estímulos que dan por resultado una respuesta o cadena de respuestas. El paradigma más conocido derivado de los experimentos de Pavlov es aquel que involucra a dos tipos de estímulos iniciales, el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, y un tipo de respuesta inicial, que es la respuesta incondicionada. A grandes rasgos, para entender qué es lo que sucedió en el experimento Ludovico, ya en el filme de la naranja mecánica, es posible explicar el siguiente experimento. Antes del condicionamiento o antes del aprendizaje por condicionamiento hay dos tipos de estímulos, uno incondicionado, como la comida. Le llamamos incondicionado porque, dada su naturaleza, puede provocar un tipo de respuesta, también incondicionada, sin la necesidad de un aprendizaje previo. Para que ese estímulo provoque esa respuesta, no es necesario que exista un aprendizaje previo. El mecanismo fisiológico sucede por mero instinto. Así, la comida, que es el estímulo incondicionado, no necesita pasar por un proceso de aprendizaje para provocar la salivación en cierto organismo, como un perro. Por instinto, el animal reacciona así ante la comida, aunque hay que considerar otros factores, como el hecho de que el animal tenga hambre, que la comida esté en buen estado o sea apetitosa, etc. A ese estímulo incondicionado, la comida, sumaremos otro tipo de estímulo, al cual le llamaremos neutro. ¿Por qué? Porque por sí mismo no provoca una reacción automática en el organismo, en el perro. Por ejemplo, una campana. Si la campana suena a un nivel normal, eso no es importante para el perro, no provoca reacción alguna que sea de relevancia en ese momento. Sin embargo, si pareamos la aparición de ambos estímulos uno después de otro, el organismo aprenderá que hay una asociación entre uno y otro. Dicho con palabras diferentes, aprenderá que la aparición de un estímulo predice la aparición del otro. Así, durante el condicionamiento se muestra primero el estímulo neutro, la campana, segundos después el estímulo incondicionado, la comida, la cual provocará la respuesta incondicionada, la salivación. Recordemos que a esta respuesta la llamamos incondicionada porque no necesitó de aprendizaje alguno para suceder. Al presentar en reiteradas ocasiones uno y otro estímulo, neutro e incondicionado, sucederá algo interesante. El estímulo neutro será capaz por sí mismo de producir la respuesta de salivación, aun sin que sea presentada la comida. Entonces, después del condicionamiento, el estímulo inicialmente neutro pasará a llamarse estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque ya formó parte de un proceso para condicionar al organismo a provocar una respuesta condicionada. La respuesta condicionada es la misma que la respuesta incondicionada. Le denominamos condicionada por el mismo motivo que al estímulo neutro se le ha etiquetado ahora como condicionado, porque es el resultado de un proceso de condicionamiento en el que se estableció una asociación entre estímulos y respuestas. Como es posible notar, la palabra asociación es clave dentro del proceso de condicionamiento, sobre todo en el condicionamiento clásico o respondiente. En el análisis de la película de The Truman Show ya se había comentado algo al respecto.
En el presente caso, la esencia del condicionamiento es una cadena de vínculos, de asociaciones entre estímulos que detonan ciertas respuestas, más concisamente en el hecho de que un estímulo adquirió las propiedades del otro. Así, la campana por sí misma no puede provocar la respuesta de salivación en el perro, pero es gracias al condicionamiento que se convierte en un estímulo capaz de generar una reacción fisiológica, la salivación. Si continuamos con el ejemplo del experimento de Pavlov y lo contrastamos con el tratamiento Ludovico, la comparación y equivalencia sería la siguiente. En la fase antes del experimento, el estímulo incondicionado, capaz de provocar una respuesta incondicionada no aprendida, así como lo es la comida en el caso del experimento de Pavlov, sería la sustancia inyectada en el organismo de Alex. Esta sustancia, el estímulo, es capaz de provocar una serie de respuestas, malestares y náuseas. Durante la fase del experimento, este estímulo, la inyección de la sustancia, se parea, esto es, se presenta conjuntamente con aquel estímulo que se desea que adquiera las mismas propiedades que es capaz de provocar esa sustancia. Dicho estímulo son las imágenes violentas. Todo esto se explica en el filme, ya que uno de los médicos encargados del tratamiento dice: pronto la droga hará que el sujeto experimente una parálisis de muerte junto con un profundo sentimiento de terror e impotencia. Un sujeto de prueba anterior lo describió como la muerte misma. Pero hay otro estímulo que también es presentado y que sin quererlo termina asociándose también con la sensación de malestar y náuseas. Ese estímulo es la Novena Sinfonía de Beethoven. Al término del experimento, tanto la violencia como la Novena Sinfonía terminarán convirtiéndose, ambas, en estímulos condicionados, capaces de provocar respuestas condicionadas. Esas respuestas son las mismas que las incondicionadas, pero les llamamos condicionadas porque, como ya se ha dicho, son el resultado de un proceso de condicionamiento.